Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C246, 245 emboscada-1. Capítulo 246, capítulo 245 emboscada-1. El cultivador del pecado tuerto condujo a un grupo de compañeros cultivadores del pecado de regreso por donde habían venido, llegando a la base de la ladera y tendiendo una emboscada entre los arbustos, mirando hacia arriba. En lo alto del montículo apartado, solo había 4 individuos. Hikin Bai y los otros 2 estaban cubiertos de manchas de sangre y todavía en meditación, curando sus heridas, mientras el joven cultivador hacía guardia a su lado con una expresión vigilante. ¿No estás huyendo, solo esperando morir aquí? Diao Lao sí se burló. Pero el cultivador del pecado tuerto frunció el ceño. Me temo que podría haber un truco. Deberíamos liberar nuestro sentido divino para comprobarlo, sugirió un cultivador de pecados. Se darán cuenta. No existen cultivadores de cimientos. Podemos tener cuidado y comprobarlo. Es ese niño, su sentido divino es escandalosamente fuerte. Si usamos el sentido divino para espiarlos, definitivamente nos descubrirá. ¿Cómo es eso posible? ¿Te mentiría? Después de algunas discusiones entre los cultivadores del pecado, el cultivador tuerto preguntó: «Jefe, ¿qué debemos hacer?» El cultivador del pecado calvo reflexionó: Hikin Bai es un cultivador extraño. No tiene mucha red en la ciudad de Tongxian. No muchos cultivadores lo ayudarán. En cuanto a ese niño, parece ser un cazador de monstruos local, pero es demasiado joven para conocer a mucha gente. Incluso si hay una emboscada, no puede ser muy grande. Con la cantidad de personas que tenemos, somos más que suficientes para matarlos a todos. El cultivador tuerto asintió: halagador, hermano, eres brillante. La mirada del calvo cultivador del pecado se volvió helada mientras continuaba: nos ganamos la vida en el filo de la hoja, lamiendo la sangre del cuchillo. Cuando la carne se entrega ante nuestros ojos, incluso si está en el borde de la cuchilla, no hay razón para no comer. Todos y cada uno de los cultivadores del pecado revelaron una sonrisa siniestra, con los ojos llenos de codicia. ¡Ataque!, comandaba el cultivador del pecado calvo. Los más de 20 cultivadores del pecado, como lobos hambrientos, treparon la pendiente y luego se dispersaron repentinamente, rodeando completamente a Mo Hua y los demás para evitar que escaparan. Un cultivador de pecados dio un paso adelante, tratando de atrapar a Mo Hua, pero cuando su pie tocó el suelo, la luz del fuego explotó en un instante. El cultivador del pecado fue derribado al suelo, la mitad de su cuerpo carbonizado, y se acurrucó, aullando miserablemente. La vista era lamentable. ¿Una formación? Los corazones de los cultivadores del pecado dieron un vuelco y se miraron unos a otros, deteniendo su avance. No se debía subestimar el poder de la formación. Por un momento, nadie estuvo seguro de quién había creado la formación ni de lo extensa que era. La atmósfera se volvió tensa cuando ambos bandos comenzaron a distanciarse nuevamente. Mo Hua parecía un poco asustado y nervioso, pero Diao Lao sí no lo creía en absoluto. Este niño era astuto y no mostraba tal expresión. Su mirada era siniestra mientras decía fríamente: «Niño, deja de fingir. Llama a los que están escondidos». El miedo y la ansiedad se desvanecieron del rostro de Mo Hua, y no pudo evitar rascarse la cabeza. ¿Fue tan mala mi actuación? Sintió que en realidad lo había hecho bastante bien. Los párpados de Diao Lao sí se contrajeron de ira. «Sigues jugando juegos de palabras a las puertas de la muerte». «¿Cómo sabes que estoy a las puertas de la muerte?» Diao Lao sí levantó su daga, la hoja brillaba con un escalofrío siniestro. «Cuando te corte la garganta y te saque los ojos en un momento, lo entenderás». Mo Hua permaneció despreocupado. «¿Entonces por qué no vienes?» Diao Lao sí dio un paso adelante, queriendo avanzar, pero no se atrevió. No estaba seguro de si había más formaciones sobre el terreno y no se atrevió a actuar precipitadamente. Sin embargo, el cultivador tuerto frunció el ceño y dijo: «Algo no está bien». Este joven cultivador estaba demasiado sereno.
¿Cuál fue el motivo de su compostura? ¿Solo por unas cuantas formaciones sobre el terreno? ¿O había algo más en lo que confiar? Ahora que Mohua y los demás estaban rodeados, sin temor a asustar a la serpiente en la hierba, decidió liberar su sentido divino para echar un vistazo. Pero tan pronto como liberó su sentido divino, sintiendo las respiraciones a su alrededor, su tez cambió drásticamente y sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. «Hermano mayor», dijo urgentemente el cultivador tuerto. Antes de que pudiera decir algo más, comenzaron a aparecer continuamente figuras de cazadores de monstruos en las laderas circundantes, rodeando a los cultivadores del pecado. Una multitud enorme se cernía sobre ellos y, a primera vista, había más de 200 personas. El rostro del cultivador tuerto mostró pánico y los otros cultivadores de pecado perdieron la sangre y de sus rostros instantáneamente. Tantos cazadores de monstruos. ¿Cómo pudo haber tantos cazadores de monstruos? Siendo Inner Mountain tan grande, ¿quién podría haber convocado a tantos cazadores de monstruos en tan poco tiempo? Al mismo tiempo, las delicadas cejas de Mohua se levantaron ligeramente mientras señalaba a los cultivadores del pecado con su pequeña mano, su voz nítida mientras decía: «La muerte es inminente para ti». Antes de que sus palabras cayeran, los cazadores de monstruos en las laderas cargaron en masa, densos como nubes oscuras que se acercaban con un impulso abrumador. «Hermano mayor, ¿qué hacemos?», el cultivador tuerto preguntó en pánico. Un destello de desesperación aterrorizada cruzó los ojos del cultivador del pecado calvo antes de decir ferozmente: «Agarra a ese mocoso». También se dio cuenta de que la identidad de este niño debía ser todo menos ordinaria. Al capturarlo, podrían usarlo para amenazar al grupo de cazadores de monstruos y podrían tener la oportunidad de vivir. Dos cultivadores de pecado corrieron hacia Mohua, pero a mitad de camino fueron expulsados por la formación de fuego terrestre. Algunos otros lograron superar la formación de fuego terrestre. Uno fue interceptado por Hikin Bai y otro fue repelido con un puñetazo por Yu Chenyi. Los pocos restantes finalmente llegaron a Mohua, pero antes de que pudieran ponerle una mano encima, ella ya se había retirado con gracia con su paso de agua, y ni siquiera tocaron una esquina de su túnica. Los cazadores de monstruos llegaron en masa en una emboscada, y los más de 20 cultivadores de pecados fueron rápidamente abrumados por la marea de cazadores de monstruos, incapaces de resistir por mucho tiempo. Mohua se retiró de la batalla, escaneó el área con su sentido divino, su mirada se agudizó antes de levantar la mano y disparar una bola de fuego a un arbusto en la distancia. La técnica de la bola de fuego explotó y un gemido lleno de dolor vino del arbusto donde el oculto Diao Laozi finalmente reveló su escuálida figura. Mohua lo señaló desde lejos y gritó fuerte: «Captura ese corto, no dejes que se escape». Al escuchar esto, los cazadores de monstruos cercanos corrieron hacia Diao Laozi. En su corazón, Diao Laozi maldijo a Mohua hasta la muerte. También se maldijo a sí mismo por haber aprendido la técnica del ocultamiento, que Mohua había contrarrestado hábilmente. Ahora que la técnica del ocultamiento era inútil, era como un ratón que cruzaba la calle a plena luz del día, vulnerable al ataque de todos. Sin otras opciones que sentarse y esperar la muerte, estaba completamente indefenso. En solo unos pocos intercambios, Diao Laozi fue derribado con un puñetazo de un Monster Hunter, inmovilizado contra el suelo y atado firmemente con cadenas de hierro. La batalla en el frente también era una conclusión inevitable. Varios cultivadores de pecado fueron abatidos instantáneamente, la mayoría de los demás fueron capturados y solo 2 lograron escapar. Uno de ellos era el cultivador tuerto que tuvo suerte cuando una bestia monstruosa saltó de repente y bloqueó a los cazadores de monstruos, permitiéndole escapar por casualidad. El otro era el cultivador de pecado calvo, que tenía una gran técnica de movimiento y era extremadamente astuto. Aunque había gritado sobre capturar a Mohua, fue el primero en huir cuando la situación se complicó. Con movimientos rápidos y fantasmales, era demasiado rápido para que los cazadores de monstruos lo atraparan. Después de la batalla, solo unos pocos cazadores de monstruos resultaron heridos y pudieron recuperarse con unas cuantas pastillas. Los cultivadores del pecado, por otro lado, resultaron todos heridos, algunos con brazos y piernas faltantes, encerrados juntos en cadenas. Estas cadenas, diseñadas para unir a las bestias monstruosas, eran extremadamente fuertes y, dado que todos los cultivadores del pecado resultaron heridos, prácticamente no había posibilidad de escapar. Yu Chenyi parecía encantado,
Me preocupaba que no pudiéramos atrapar a estos bastardos, pero regresaron corriendo hacia nosotros, corriendo hacia su muerte. Mo Hua preguntó, tío Yu, ¿cómo deberíamos tratar con estos cultivadores del pecado? Yu Chenji pensó por un momento y dijo, deberíamos golpearlos primero, interrogarlos y ver si podemos obtener alguna información de ellos. Luego los enviaremos a la corte taoísta para reclamar algunas recompensas. Estos cultivadores del pecado eran asesinos y ladrones y, por lo que parece, delincuentes habituales, lo que significaba la muerte según la ley taoísta. Los cazadores de monstruos recibirían su dinero de recompensa y la corte taoísta ganaría mérito. Fue una situación en la que todos ganaron, sin ensuciarse las manos. Mo Hua asintió y luego señaló con su pequeña mano a Diao Laozi. Déjame esa chica a mí, quiero hacerle algunas preguntas. Yu Chenji parecía sorprendido, luego, con un movimiento amplio, agarró a Diao Laozi, miró con atención y luego exclamó. Así que eres tú. También reconoció que este cultivador del pecado era el cultivador flaco y vestido de negro contratado por la familia Qian para atacar las minas espirituales, experto en la técnica del ocultamiento, que les había causado bastantes problemas en aquel entonces. Con un apretón, Yu Chenji le rompió el brazo a Diao Laozi para evitar resistencia y lo arrojó frente a Mo Hua. Pregúntale lo que quieras. Mo Hua miró atentamente a Diao Laozi y de repente sonrió, revelando una sonrisa amistosa y cálida. Dame el hechizo para tu técnica de ocultamiento. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C247, 246 interrogatorio-1. Capítulo 247. Capítulo 246 interrogatorio-1. Técnica de ocultamiento. Mo Hua había codiciado este hechizo durante mucho tiempo. La primera vez que vio a Diao Laozi usar este hechizo, Mo Hua quiso aprenderlo. Aunque el Elder Yu dijo que tenía la raíz espiritual de los 5 pequeños elementos y que no era adecuado para este hechizo, ¿cómo podría saberlo sin intentarlo? Había pensado que el cultivador oculto había sido asesinado a machetazos con cuchillos al azar y no pudo evitar sentir cierto arrepentimiento. Pero para su sorpresa, el hombre apareció de nuevo, lo cual fue una agradable sorpresa. Ahora que había aparecido, no había manera de que lo dejara escapar. Mo Hua debe extraer el hechizo para la técnica de ocultamiento. Ya estaba en el 7º nivel de refinamiento y su técnica de movimiento era temporalmente suficiente, pero solo conocía una técnica bola de fuego como hechizo. Su potencia era insuficiente en comparación con algunos, pero era más que suficiente en comparación con otros y solo podía considerarse media. Pero como la raíz espiritual de Mo Hua no era particularmente buena y su técnica de cultivo no mejoraba su poder espiritual, el poder de sus hechizos no era muy fuerte. Incluso si aprendiera otro hechizo ofensivo, no haría mucha diferencia. Mo Hua quería aprender algunos hechizos más prácticos. La técnica del ocultamiento era más apropiada. Con un fuerte sentido divino uno podría ocultar su aura, dificultando su detección, mientras que la técnica de ocultamiento podría ocultar su forma, impidiendo que uno sea visto. Mo Hua tenía un poderoso sentido divino y, con la adición de la técnica de ocultamiento, prácticamente estaría a salvo de cualquier daño. Al buscar la inmortalidad a través del cultivo Tao, primero hay que asegurar su supervivencia. Diao Laozi, con un brazo torcido por Yu Chenji, sudó profusamente por el dolor y dijo enojado, ni lo pienses. Habiendo sido vencido por este mocoso una y otra vez, anhelaba matarlo. Entonces, ¿cómo podría entregar la técnica de ocultamiento? Mo Hua resopló, no elijas el castigo en lugar de las tostadas. Aún así, Diao Laozi apretó los dientes y se negó resueltamente a hablar. Mo Hua lo miró y de repente sus ojos se iluminaron. Se volvió hacia Yu Chenji y le preguntó, tío Yu, ¿dónde está su bolsa de almacenamiento? Tras la captura de un cultivador del pecado, independientemente de su vida o muerte, se debe tomar y marcar la bolsa de almacenamiento. Yu Chenji buscó y sacó una bolsa de almacenamiento bordada con patrones de agua azules y se la arrojó a Mo Hua. Mo Hua tiró todo lo que había en la bolsa de almacenamiento. Había 2 dagas de repuesto, una era un artefacto espiritual de primera clase y la otra no, probablemente solo un reemplazo temporal. Unas cuantas botellas de veneno, con etiquetas que detallaban sus nombres, estaban destinadas a ser untadas en las dagas. También había varias botellas de antídotos, sin etiquetar,
pero los colores coincidían con los venenos. También había varios libros sobre técnicas de cultivo y habilidades taoístas, pero Mo Hua los revisó y vio que todos eran cosas comunes. No hay hechizo para la técnica de ocultamiento. Mo Hua frunció el ceño. ¿Dónde escondiste el hechizo? Diao Laozi apretó los dientes y dijo, pequeño bastardo, no te lo diré. ¿Aún te atreves a maldecirme? Las cejas de Mo Hua se movieron mientras sacaba el Thousand Honestick, diciendo enojado, veré si no te rompo la boca. Yu Chenji rápidamente lo detuvo, no es necesario que actúes, no te canses. Mo Hua no era un cultivador corporal y no era experto en refinamiento corporal. De hecho, podía hacerse daño a sí mismo. Además, con tantos cazadores de monstruos alrededor, no había necesidad de que tomara medidas. Otros cazadores de monstruos se encargaron de golpear a Diao Laozi. Habían custodiado las minas espirituales antes y habían visto a muchos compañeros caer ante las viles dagas de Diao Laozi, albergando naturalmente resentimiento. Esta fue una buena oportunidad para desahogar su ira. Cuando la paliza fue satisfactoria, Yu Chenji pidió que se detuviera. Mo Hua continuó preguntando, ¿vas a hablar ahora? Diao Laozi arrojó un bocado de sangre, cediendo, si te lo digo, ¿puedes perdonarme la vida? Mo Hua resopló, ¿qué fantasías estás soñando? Levantó 2 dedos y continuó, tienes 2 opciones, una es ser honesto y te enviamos a la corte taoísta, y si vives o mueres dependerá de la corte. La segunda es que, si no nos lo dices, te matamos con cuchillos al azar ahora mismo. Después de todo, eres un cultivador del pecado y no importará si mueres. Diao Laozi dijo fríamente, muerto está muerto, entonces ¿por qué debería hablar? Sabía muy bien que con los crímenes que había cometido, caer en manos de la corte taoísta significaba una muerte segura. Hay una gran diferencia entre posiblemente morir y morir ahora mismo. Mo Hua le explicó, si te llevan a la corte taoísta, si sobornas al supervisor, podrías escapar de la pena de muerte, si sobornas al líder de la corte, podrías ser liberado sin cargos y, como mínimo, si sobornas al guardia de la prisión, podrías intentar escapar de la prisión. Diao Laozi puso los ojos en blanco. Si tuviera la capacidad de sobornar al líder de la corte y al supervisor, ¿por qué habría llegado al punto de recurrir al bandidaje? Ya podría haberse convertido en el jefe de un clan o en el líder de una secta, o al menos, en un anciano. Diao Laozi se burló en su corazón pero aún así se negó a hablar. Al ver esto, Mo Hua solo pudo decir con pesar, entonces será mejor que sigas tu camino. Estos cultivadores del pecado no eran dignos de compasión en la muerte, y sus muertes solo traerían paz. En cuanto al hechizo, simplemente tendría que encontrar otra manera, no era como si la técnica del ocultamiento fuera la única opción. Mo Hua miró a Yu Chenji, quien asintió y ordenó. Arrástralo hacia un lado y córtalo hasta matarlo con golpes aleatorios. Un cazador de monstruos se acercó, agarró la cadena de hierro con una mano grande y arrastró a Diao Laozi hacia una pequeña arboleda. A mitad de camino, Diao Laozi de repente se dio cuenta, estoy a punto de morir ahora mismo. Había vivido más de 100 años e innumerables veces había pensado en su propia muerte pero nunca le importó mucho. Ahora, cuando realmente se enfrentaba a la muerte, se dio cuenta del terror de perecer y de la extinción de su camino taoísta. Un pánico abrumador lo envolvió instantáneamente, y la terquedad que le impedía hablar se desmoronó en un momento, su voluntad se hizo añicos. En ese instante, lo único que pensó fue que incluso si pudiera vivir un día más, o incluso otras 2 horas, era mejor que morir ahora mismo. Morir más tarde, aunque fuera en la hora siguiente, era mejor que morir en este momento. Incluso morir dentro de la corte taoísta era mejor que ser asesinado a machetazos al azar y alimentado con bestias monstruosas. Diao Laozi gritó apresuradamente, hablaré, hablaré. Ante esas palabras, el espíritu de Mo Hua se levantó, espera un momento. El cazador de monstruos arrastró a Diao Laozi hacia atrás y lo arrojó frente a Mo Hua. Diao Laozi ahora estaba ceniciento y respiraba con dificultad. ¿No hubiera sido mejor hablar antes? ¿Cuál era el objetivo de esto? Solo te golpearon sin motivo, terco hasta los huesos, Mo Hua murmuró, sin entender. Con cada palabra de Mo Hua, Diao Laozi escupió otro bocado de sangre con ira. Yu Chenji le dijo a Mo Hua en voz baja, di menos, no lo enojes hasta la muerte. Cierto, cierto.
Mo Hua asintió repetidamente y llegó al punto. ¿Dónde está el hechizo para la técnica de ocultamiento? Después de haber capitulado completamente y experimentado el gran miedo a la muerte, el espíritu de Diao Laozi se rompió y respondió honestamente. Entre esos libros taoístas, hay uno llamado Puño Ardiente y Llameante, de la página 19 a la 54, y lo que está registrado allí es la técnica del ocultamiento. Luego, Mo Hua buscó entre el contenido de su bolsa de almacenamiento y, entre una pila de textos taoístas, encontró un desgastado Puño Ardiente y Llameante. Pasando a la página 19, vio que el contenido efectivamente variaba mucho del texto anterior. Si bien el comienzo fue un Dao marcial de la serie Body Refinement Fire, después de la página 19, de repente se convirtió en un hechizo cultivador espiritual secreto de la serie Water. Y, de hecho, entre las líneas estaba anotada una fila de pequeños caracteres. Técnica de ocultamiento. Mo Hua estaba muy contento y miró a Diao Laozi, pensando para sí mismo que efectivamente era un viejo y astuto cultivador, lo suficientemente inteligente como para ocultar un hechizo precioso dentro de un texto ordinario de cultivo corporal. Es más oscuro debajo del candelabro y, naturalmente, no es fácil de notar para los demás. Mo Hua, satisfecho, metió el puño ardiente y llameante, que contenía la técnica de ocultamiento en su bolsa de almacenamiento, pero luego frunció el ceño y pensó. Si escondió la técnica de ocultamiento en puño ardiente y llameante, ¿podría haber escondido algún otro hechizo en otro libro? Mo Hua comenzó a hojear el resto de los libros taoístas, mirándolos página por página y, finalmente, encontró algo inusual. Un texto de artes marciales de cultivo Tao llamado Quicksand Palm registró otro hechizo del que Mo Hua nunca había oído hablar. Técnica de prisión acuática. Mo Hua levanta las cejas. Una oferta de compra uno y llévate otro gratis. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C248, 247 Técnica de prisión acuática-1. Capítulo 248. Capítulo 247 Técnica penitenciaria de agua-1. ¿Técnica de prisión acuática? Mo Hua nunca había oído hablar de este hechizo antes. Una vez tuvo una compilación de la técnica de refinamiento de I, que registraba algunos hechizos comunes de refinamiento de I, pero no contenía la técnica de la prisión de agua. Diao Laozi había mantenido este hechizo muy en secreto y probablemente era tan raro como la técnica del ocultamiento. Mo Hua le preguntó a Diao Laozi, ¿qué es la técnica de la prisión de agua? Diao Laozi dijo, no lo sé. Mo Hua lo miró con indiferencia, su mirada algo hostil. Al ver esto, Diao Laozi sintió un escalofrío en el fondo de su corazón, temiendo que Mo Hua encontrara formas de atormentarlo sin decir una palabra, por lo que se apresuró a decir, realmente no lo sé. ¿Cómo llegó entonces este hechizo a tu posesión? Diao Laozi dijo, hace años, maté accidentalmente a un cultivador gravemente herido de la secta del movimiento del agua, tomé su bolsa de almacenamiento y encontré estos dos hechizos dentro. Uno era la técnica de ocultamiento y el otro era esta técnica de prisión de agua. ¿Secta del movimiento del agua? Sí, una secta de perfil relativamente bajo dentro de los límites del estado de Black Mountain, no muchos miembros, pero con una larga herencia. Mo Hua asintió, ¿y luego qué? Diao Laozi dijo, tengo una raíz de espíritu de agua de una sola serie, que se adapta a esta técnica de ocultamiento, y pensé que era mi oportunidad. Así que aprendí la técnica de ocultamiento, cambié de ubicación, participé en algún oficio, buscando una manera de ganarme la vida. Yu Chenji lo pateó y escupió. ¿Qué oficio? El comercio de vidas, más bien. Diao Laozi estaba enojado pero no se atrevió a hablar. Mo Hua preguntó de nuevo, entonces aprendiste la técnica del ocultamiento, pero no aprendiste la técnica de la prisión de agua? No pude aprenderlo, Diao Laozi suspiró, la técnica de la prisión de agua es muy difícil de aprender. El poder espiritual es difícil de controlar al lanzar, no es fácil dar en el blanco después de lanzarlo y solo puede atrapar personas, sin poder real. Sentí que era bastante inútil, así que no me molesté en aprenderlo. Y como cultivador corporal, no dependo de hechizos para ganarme la vida. Aunque este hechizo es raro, es inútil para mí, por lo que solo pude conservarlo temporalmente, esperando cambiarlo por otras técnicas de martial Dao. Pero este hechizo es demasiado oscuro, hasta el día de hoy no pude intercambiarlo.
Diao Laozi lo contó todo, como contar frijoles, contarlo todo. Mo Hua entendió y cuestionó más a fondo a Diao Laozi, los dos cultivadores del pecado que huyeron, uno con un solo ojo y otro calvo. ¿Quién es tu jefe? Diao Laozi no quería decirlo, pero tenía que hacerlo, el calvo. ¿Cómo se llama? Diao Laozi negó con la cabeza. No sé su verdadero nombre, lo llamamos hermano, en su cara, y otros cultivadores en la calle lo llaman Tuo Calvo. ¿Tuo Calvo? Mo Hua asintió. El nombre era bastante apropiado y fácil de recordar. ¿Cuántos jefes tienes realmente? Mo Hua preguntó de nuevo. Actualmente solo está él. ¿Actual? Ser jefe se hace por rotación. Cuando un jefe muere o es capturado, otro toma el control. Mientras hayas estado aquí el tiempo suficiente, cualquiera tiene la oportunidad de convertirse en el jefe. Diao Laozi habló en voz baja. En verdad, como dicen, las aguas poco profundas son ruidosas con muchas ranas, y hay un jefe a cada paso, murmuró Mo Hua. Una vez finalizado el interrogatorio, Mo Hua recogió los 2 libros de hechizos y le devolvió la bolsa de almacenamiento a Yu Chenji. Yu Chenji reconoció tácitamente los 2 libros de hechizos como propiedad de Mo Hua, ya que en Monster Hunter no había muchos cultivadores espirituales. Incluso si Mo Hua no los hubiera pedido, aún así se los habría dado. Después, los cazadores de monstruos escoltaron a todos los cultivadores de pecados montaña abajo y los enviaron al anciano Yu. Estos cultivadores del pecado fueron interrogados uno por uno, sufrieron un poco, dieron alguna información y luego fueron enviados a la corte taoísta. Yu Chenji los escoltó personalmente, les explicó la situación, completó algunas formalidades y encarceló a estos cultivadores del pecado en la prisión taoísta. 2 horas más tarde, Yu Chenji regresó, solo para encontrar a Mo Hua sentado en la sala de estar, bebiendo té con el Elder Yu. El Elder Yu miró hacia arriba y vio a Yu Chenji, preguntando. ¿Está todo solucionado? Yu Chenji asintió. Todo está solucionado y le conté todo al líder de la corte. Estaba muy contento. El Elder Yu se rió. Ese viejo, ganando mérito a cambio de nada, ¿por qué no estaría contento? ¿Esos cultivadores del pecado serán condenados a muerte? Mo Hua, sosteniendo su taza de té, preguntó con curiosidad. Asesinatos y saqueos, y la mayoría de ellos tienen antecedentes penales, por ley todos merecen la pena capital. Incluso si no mueren, estar encerrados en la oscura prisión taoísta hasta la muerte no es muy diferente de una sentencia de muerte, dijo Yu Chenji. Eso es bueno, evita que vuelvan a salir y lastimar a otros. Mo Hua se sintió aliviado. Yu Chenji se sentó junto a Mo Hua, quien le sirvió una taza de té y recordó otro asunto, preguntando. Ese cultivador ciego dijo que la familia Kon les pagó con piedras espirituales para matar al tío Ji y al hermano Ji. ¿Puede la corte taoísta manejar este asunto? Yu Chenji negó con la cabeza. Las palabras por sí solas no son prueba. La corte taoísta no puede condenar sin pruebas. Además, la familia Kon es un clan de la ciudad de Qingxuan. El tribunal taoísta de la ciudad de Tongxian solo puede hacerlos responsables, no intervenir directamente. El tribunal taoísta de la ciudad de Qingxuan ha sido comprado por los clanes y ciertamente no acusarán a la familia Kon del crimen. Incluso si hubiera pruebas, supongo que al final no equivaldría a nada. Mo Hua se sintió algo decepcionado. Yu Chenji luego explicó los orígenes de estos cultivadores del pecado y la causa de los acontecimientos. La mayoría de estos cultivadores del pecado eran cultivadores del límite estatal de Black Mountain, con diferentes identidades, algunos de familias, algunos de sectas, otros eran cultivadores sueltos. La mayoría de ellos tenían sangre en las manos, eran buscados por la corte taoísta y huían por todas partes. A medida que la ciudad de Tongxian prosperó gradualmente y más cultivadores viajaron de sur a norte, se reunieron en la Gran Montaña Negra, matando, saqueando y robando piedras espirituales. O secuestraron cultivadores para exigir rescate, o simplemente asesinaron y saquearon, dejando cuerpos en el desierto para que los consumieran las bestias monstruosas. Ji Qingbai y su hijo, junto con Fulan, huyeron de la ciudad de Qingxuan, y cuando los cultivadores de la familia Kon no lograron matarlos, se encontraron con este grupo de cultivadores del pecado en el camino y les pagaron directamente con piedras espirituales para que continuaran la persecución. Según el joven maestro de la familia Kon, Ji Qingbai y su hijo lo habían golpeado y él quería sus vidas. Fulan lo había desafiado,
por eso quería que ella se convirtiera en su esclava. Una vez realizado el acto, los cultivadores del pecado recibirían 1000 piedras espirituales. El Elder Yu no pudo evitar maldecir: esa pequeña bestia no morirá bien. Yu Chenji también se sintió indignado y continuó. También hemos tenido algunos conflictos con estos cultivadores del pecado, nos han estado mirando durante mucho tiempo. Afortunadamente, hoy surgió repentinamente una densa niebla y los cazadores de monstruos se separaron. Encontraron su oportunidad e hicieron un movimiento. Es una lástima que no los atrapáramos a todos. 2 escaparon, frunció el ceño Mohua. Yu Chenji dijo: ya no está mal. Con menos gente, no podrán causar muchos problemas por un tiempo. Probablemente no podrán provocar disturbios pronto. ¿Podemos atraparlos? Ya he alertado a los cazadores de monstruos, pero Inner Mountain es bastante grande, no será fácil atraparlos rápidamente. Está bien, entonces Mohua asintió. Sin embargo, Mohua recordó a ese hombre calvo y pensó para sí mismo que la próxima vez que se encontraran, no lo dejaría escapar. Por cierto, Yu Chenji le dijo a Mohua: la corte taoísta ofrece una recompensa por capturar a los cultivadores del pecado. Te lo enviaré en unos días una vez que esté emitido. ¿Todos reciben uno?, preguntó Mohua. Yu Chenji asintió: todos lo hacen. Mohua sonrió: gracias, tío Yu. Después de charlar un rato más y beber un poco de té, Mohua se levantó para irse. Luego Mohua fue a ver al viejo señor Feng, para ver cómo estaba Li. Li había regresado sano y salvo, y el viejo señor Feng le aplicó acupuntura, le dio pastillas y usó su poder espiritual de la serie Good para desbloquear sus meridianos, por lo que su vida ya no estaba en peligro. Todavía estaba inconsciente por el momento, pero después de un buen descanso y cuidados, podría recuperarse. Los ojos de Fulan estaban rojos mientras permanecía al lado de Li. La expresión de Qingbai era grave, pero también sintió un suspiro de alivio en su corazón. Estar vivo era mejor que cualquier otra cosa. Al ver que Li no corría grave peligro, Mohua también se sintió aliviado. El viejo señor Feng vio a Mohua y se sintió muy satisfecho, elogiándolo. Las pastillas que te di estaban bien usadas, de lo contrario, no habría sido tan fácil salvar la vida de Li. Fulan se levantó y sinceramente hizo una profunda reverencia a Mohua. Qingbai también miró a Mohua y juntó las manos, diciendo: no puedo agradecerte lo suficiente por un favor tan grande. Estaban siendo demasiado formales y Mohua se sintió algo avergonzado. Se rascó la cabeza y dijo con una sonrisa: entonces tendrás que invitarme a la celebración de la boda. Ante estas palabras, Qingbai quedó momentáneamente atónito, luego se sintió aliviado y se rió ciertamente. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C249, 248 Hechizo-1. Capítulo 249, Capítulo 248 Hechizo-1. El asunto con el cultivador del pecado llegó a su fin, después de lo cual Mohua dedicó su tiempo a aprender 2 hechizos. Una era la técnica del ocultamiento y la otra era la técnica de la prisión de agua. En el patio de la familia Mo. Como el restaurante estaba menos concurrido, Liu Rua tenía algo de tiempo libre y se sentaba en el patio a coser ropa para Mohua. Mohua estaba aprendiendo la técnica de ocultamiento cerca. Después de un rato, Mohua preguntó: «Mamá, ¿puedes verme?». No sabía cómo era la técnica de ocultamiento dominada, por lo que quería que su madre lo ayudara a ver. Liu Rua, que lo encontró divertido, continuó cosiendo mientras miraba hacia arriba y decía: «Puedo verte». «¿Qué tal ahora?». «Puedo verte». «¿Aún puedes verme ahora?». «Sí». «¿Puedes verme ahora?». Liu Rua miró hacia arriba, con expresión de asombro mientras exclamaba: «War, no puedo verte». Mohua estaba encantado, pero luego se dio cuenta de que algo andaba mal. Su madre lo estaba mirando y, sin embargo, dijo que no podía verlo. Se miró a sí mismo y todavía podía ver claramente su propio cuerpo y la ropa que llevaba puesta. Mohua dijo: «Algo impotente, madre». Liu Rua se tapó la boca y se rió, con los ojos llenos de alegría: «Sigue practicando, no te engañaré más». Mohua suspiró y no pudo evitar divertirse. Sin embargo, ver feliz a su madre también le hizo sentir alegría.
Posteriormente probó la técnica de ocultamiento unas cuantas veces más, pero sin ningún efecto. Luego, Mo Hua volvió a tomar el libro de la técnica del ocultamiento para revisarlo, considerando cuidadosamente los puntos clave y los meridianos a través de los cuales el poder espiritual tenía que fluir mientras realizaba la técnica nuevamente. El poder espiritual fluía desde el mari, recorriendo los meridianos y cubriendo la piel, así como la ropa que vestía. La forma de Mo Hua comenzó a cambiar gradualmente. Liu Rua observó y mostró una expresión sorprendida. Esta vez su asombro no parecía fingido. Mo Hua luego preguntó, «Mamá, ¿aún puedes verme?» Liu Rua frunció el ceño, es como si pudiera verte y, sin embargo, no puedo. ¿Qué significa eso? Mo Hua no entendió y levantó las manos para ver que sus brazos se habían vuelto de un tono ligeramente azul y transparente. Parecían hechos de agua. Se podría decir que era invisible, pero no del todo. Después de un poco de contemplación, Mo Hua entendió. La clave de la técnica del ocultamiento residía en la raíz espiritual. Aquellos con una sola raíz de espíritu de agua eran muy adecuados para la técnica de ocultamiento y podían utilizar sus efectos de manera efectiva. Como portador de la raíz espiritual de los 5 pequeños elementos, Mo Hua de hecho tenía el elemento agua, pero no era puro, por lo que aunque pudo aprender la técnica del ocultamiento, su efecto fue más débil. Su forma se volvió como la del agua que fluye pero no podía ocultarse por completo. Mo Hua sintió cierta decepción. Liu Rua pensó por un momento, con los ojos iluminados, si te escondes en el agua, los demás no podrán verte. Parecía tener sentido, pero cerca de Big Black Mountain no había muchos lugares con agua. Mo Hua suspiró, pensaré en otra cosa. Al menos, por ahora, la técnica del ocultamiento no le servía de nada. Como la técnica del ocultamiento no era efectiva, Mo Hua comenzó a estudiar el otro hechizo, la técnica de la prisión de agua. La técnica de la prisión de agua no era muy poderosa, incluso podía considerarse insignificante. Sin embargo, este hechizo tenía como objetivo atrapar al enemigo, no importaba mucho si su poder era grande o pequeño. Cuando se empleaba la técnica de la prisión de agua, el poder espiritual se transformaba en cadenas con forma de agua, uniendo temporalmente al cultivador enemigo, impidiendo su escape. La duración de la atadura fue generalmente de alrededor de 3 respiraciones. Duraría más cuando se usara contra cultivadores del reino inferior y más corto, quizás solo 1 o 2 respiraciones, contra cultivadores del reino superior. Puede parecer de poca utilidad, pero en luchas de vida o muerte o en actividades desesperadas, este oscuro hechizo se volvió crucial. La dificultad de la técnica de prisión de agua radica en su desafiante curva de aprendizaje, su difícil uso y su precisión poco confiable. La ejecución de la técnica de la prisión de agua requiere una manipulación compleja del poder espiritual y numerosas conexiones de puntos de acupuntura, lo que dificulta su aprendizaje. Y debido a que el flujo del poder espiritual es complicado, los hechizos se lanzan lentamente y, debido a su lanzamiento lento, es difícil aterrizarlos con precisión. Especialmente para los cultivadores con buenas técnicas de movimiento, cuando su hechizo está completamente conjurado, hace tiempo que lograron escapar. Por lo tanto, pocos cultivadores espirituales están dispuestos a dedicar el esfuerzo de aprender un hechizo tan difícil, débil e impopular. Pero ninguno de estos fue un problema para Mo Hua. Para empezar, el sentido divino de Mo Hua era fuerte, su técnica de cultivo era el Eaben Yang Hui, que se especializa en la manipulación del sentido divino, y el viejo Kui le había enseñado el bloqueo del sentido divino. Por lo tanto, sus hechizos eran rápidos y precisos. Esta técnica de prisión de agua era particularmente adecuada para que la aprendiera. Además, debido a que su sentido divino era tan poderoso, Mo Hua lo aprendió casi sin esfuerzo. Mo Hua quería probar la efectividad de la técnica de la prisión de agua, por lo que casualmente arrojó una fruta silvestre al aire, la encerró con su sentido divino y, con un gesto de su mano derecha, el poder espiritual se condensó en cadenas de color azul pálido que encerraron la fruta en el aire. Unos momentos después, la fruta finalmente cayó al suelo. El efecto no fue malo, pero aún así quería probarlo en algunas criaturas vivientes. Eso llevó a Mo Hua a pensar en el pez en el estanque del señor Swan. Al día siguiente, Mo Hua se levantó temprano y fue a la residencia olvidadiza. Saludó al señor Swan y luego fue al estanque para lanzar la técnica de la prisión de agua sobre los peces que nadaban en el interior. Las plantas acuáticas eran de un verde exuberante y el agua del estanque era cristalina.
El pez nadó tranquilamente en el fondo del estanque cuando de repente apareció un brillo azul pálido de agua, atrapando a un pez para que, sin importar cómo se lanzara, no pudiera escapar. De repente, el fondo del estanque estaba desordenado. Los demás peces, asustados, nadaron aún más rápido y frenéticamente. Los dedos de Mojoa se movían rápidamente y, uno tras otro, los peces eran bloqueados por el agua brillante. Después de jugar un rato, Mojoa se aburrió un poco y lo encontró demasiado fácil. Mojoa liberó a los peces uno por uno, y después de liberarse de sus ataduras, los peces nadaron frenéticamente por un tiempo hasta que no sintieron más peligro y lentamente reanudaron su natación tranquila, restaurando la calma en el fondo del estanque. Después de molestar a los peces en el estanque, Mojoa sintió que su dominio de la técnica de la prisión de agua aún no estaba del todo refinado, por lo que se metió bajo el gran árbol de langostas para encontrar a Bai Sisen. Bajo el imponente árbol de langostas, Bai Sixi estaba leyendo un libro en silencio, mientras Bai Sisen todavía holgazaneaba apáticamente. «Aprendí un nuevo hechizo», le dijo Mojoa en voz baja a Bai Sisen. Los ojos de Bai Sisen se iluminaron e inmediatamente le echó una mirada a Bai Sixi. Bai Sixi no levantó los ojos del libro, pero con voz clara, simplemente dijo, «Solo asegúrate de terminar tu tarea». «Ya casi termino, en menos de una hora terminaré», dijo Bai Sisen. Bai Sixi pronunció un suave mm. Bai Sisen parecía contento y le dijo a Mojoa, «Vamos, tengamos un poco de competencia para ver». Mojoa y Bai Sisen se hicieron a un lado, con cuidado de no perturbar la lectura de Bai Sixi. «¿Qué hechizo aprendiste?», preguntó Bai Sisen. «Técnica de prisión acuática». Bai Sisen frunció ligeramente el ceño. «Suena un poco extraño, pero no particularmente poderoso. El hechizo puede atrapar a un enemigo, pero no es muy poderoso». ¿No suena eso bastante aburrido? El interés de Bai Sisen parecía faltar, entonces preguntó, «Entonces, ¿cómo compararemos?». «Corre con tu técnica de movimiento y trataré de atraparte con el hechizo», propuso Mojoa. «Eso no es realmente un spar, ¿verdad?». Bai Sisen miró a Mojoa con escepticismo. «¿No soy solo yo el que está siendo golpeado?». «Un spar con un propósito se llama spar. Sin un propósito, es solo lucha», Mojoa afirmó con confianza. «Esto entrenará mi lanzamiento de hechizos y tu técnica de movimiento». «Está bien, tiene sentido», asintió Bai Sisen. Tener algo con que jugar siempre era mejor que nada, y también quería ver por sí mismo lo que la técnica de la prisión de agua podía hacer. Mojoa marcó un gran espacio en el césped. «Dentro de este círculo, usaré la técnica de la prisión de agua contigo». «Vine». Los dos estaban en la hierba bajo el gran árbol de langosta, Mojoa practicando el hechizo y Bai Sisen practicando sus técnicas de evasión. Bai Sisen esquivó y Mojoa intentó atraparlo con la técnica de la prisión de agua. Después de unas 2 horas, se detuvieron y se sentaron en el césped para descansar. Al lanzar la técnica de la prisión de agua, el flujo de poder espiritual es complejo, por lo que la liberación es en realidad más lenta que la técnica de la bola de fuego. Al principio, Mojoa necesitó unos 3 intentos para atrapar a Bai Sisen una vez. Después de algo de práctica, fueron necesarios unos 2 intentos para tener éxito una vez. Bai Sisen era un miembro orgulloso de los clanes nobles, versado en técnicas de cultivo de primer nivel y habilidades taoístas. Un cultivador promedio difícilmente podría evadir la técnica de prisión de agua de Mojoa. «Para ser honesto, este hechizo tuyo es algo repugnante», Bai Sisen no pudo evitar decirlo. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C250, 249 Arroz de bambú-1. Capítulo 250. Capítulo 249 Arroz con bambú-1. ¿No prueba esto que el hechizo es poderoso? No es tan poderoso. Bai Sisen levantó una ceja y dijo con confianza. Solo puede atraparme durante unas 2 respiraciones. Tiempo. Solo necesito canalizar mi poder espiritual y puedo liberarme en un momento. Mojoa dijo, en una batalla de vida o muerte, colgando de un hilo, esas 2 respiraciones son suficientes para decidir la victoria o la derrota, suficientes para decidir la vida o la muerte. Al escuchar esto, Bai Sisen frunció el ceño, pensó por un momento y tuvo que admitir, tienes razón. Si uno no tiene cuidado y es tomado por sorpresa, esas 1 o 2 respiraciones son suficientes para determinar la vida o la muerte. Mojoa le recordó,
Tú también debes tener cuidado en el futuro, no te dejes tomar por sorpresa por hechizos tan oscuros. Bai Sisen asintió solemnemente en señal de acuerdo. Entonces pensó que probablemente no había muchos cultivadores en el mundo como Mo Hua con un sentido divino tan fuerte, una acción rápida y la posesión de hechizos tan oscuros. El corazón de Bai Sisen inexplicablemente se aclaró un poco. La oportunidad era rara, no todos los cultivadores conocían hechizos tan oscuros. Bai Sisen quería entrenar con Mo Hua un poco más, pero si continuaban, no podría terminar sus estudios. Bai Sisen solo pudo regresar a sus estudios a regañadientes. Mo Hua terminó de practicar la técnica de la prisión de agua y estaba a punto de irse cuando Bai Sixi de repente lo llamó. Mo Hua se dio la vuelta y vio la hermosa manita de Bai Sixi sacando un libro de la bolsa de almacenamiento bellamente bordada con estampado de fénix dorado pálido que estaba a su lado y entregándoselo. ¿Qué libro es este? Un libro de recetas culinarias. Mo Hua lo tomó y lo miró con atención. De hecho, era un libro de cocina gastronómica. Contenía algunas de las delicias gourmet del mundo del cultivo Tao y sus métodos de cocción. Los nombres de los platos eran deslumbrantes, como Golden Hull, Crab Apple Jade Crisp, Plum Blossom in Snow, Duhal Hibiscus, Envying the Mandarin Ducks, Immortal Dew Pearls, etc. Mo Hua quedó atónito por un momento. ¿Para mí? Bai Sixi lo miró con indiferencia. Es para la tía Liu. Oh. Mo Hua asintió y luego pensó que tenía sentido. No era un maestro de comidas y el libro de recetas no le servía de nada. Por el agradecimiento que te debo de antes, dijo Bai Sixi con claridad. Mo Hua sonrió. Gracias. Mi madre definitivamente estará feliz de recibir esto. Bai Sixi también sonrió débilmente, sus cejas como lunas crecientes, sus ojos como céreos que florece de noche, etéreos e impresionantes. Mo Hua suspiró en su corazón. ¿Por qué ser tan guapo? En el camino de regreso, Mo Hua hojeó el libro de recetas y comprobó si había platos sabrosos. Mientras miraba, su estómago comenzó a gruñir. Después de llegar a casa, Mo Hua le entregó el libro de recetas a Liu Rua. Madre, Sixi me pidió que te lo diera. Liu Rua lo tomó, lo miró y su rostro se iluminó de alegría. Dale las gracias por mí. Mo Hua asintió, luego señaló un plato llamado arroz de bambú esmeralda en el libro, sonrió y dijo, Madre, quiero comer esto. El arroz con bambú esmeralda se elabora cortando un segmento de bambú esmeralda, agregando arroz fragante, algunas ciruelas verdes, fruta satisfactoria y agua dulce de manantial y luego asándolo al fuego. Una vez cocinado a la perfección, el verde del bambú se desvanece y el arroz está listo. Al abrir el bambú, el aroma fresco del bambú, el sabor ligeramente ácido de las ciruelas y la pegajosidad fragante del arroz se mezclan, ofreciendo una masticación clara y suave con color, fragancia y sabor presentes. La preparación no es difícil y los ingredientes son sencillos, no especialmente raros. Unos pocos ingredientes escasos podrían sustituirse por otros. Mo Hua deliberó durante mucho tiempo antes de elegir este. Liu Rua le dio una palmadita cariñosa en la cabeza a Mo Hua. Está bien, lo haré por ti. Al día siguiente, Liu Rua preparó los ingredientes y, después de intentarlo varias veces, preparó con éxito el arroz con bambú esmeralda. Mo Hua probó un bocado, sintiendo la textura suave y pegajosa, el sabor que persistía en su boca, y no pudo evitar entrecerrar los ojos y decir, Madre, esto es tan delicioso. Al ver a Mo Hua comer con tanto deleite, los ojos de Liu Rua también rebosaban de risas. En los días siguientes, Liu Rua hizo un poco más e hizo que Mo Hua se lo entregara al señor Xuan y a los hermanos Bai. Al señor Xuan le gustó bastante el sabor limpio y asintió con satisfacción. A Bai Sisen también le gustó, pero prefería el picante de la carne monstruosa. El que más le gustó fue Bai Sixi. Se sentó bajo el gran árbol de langosta, comiéndolo bocado a bocado, con movimientos elegantes y refinados, masticando lentamente, pero nunca se detuvo, consumiendo rápidamente 3 o 4 segmentos. ¿De verdad sabe tan bien? Preguntó Mo Hua, algo desconcertado. Bai Sixi, al escuchar esto, levantó la cabeza y le entregó una sección a Mo Hua. Mientras Mo Hua comía, sintió que parecía tener mejor sabor que lo que había comido el otro día. Después de terminar una sección, quería más. Entonces, debajo del gran árbol de langosta, los dos comían bambú como dos pequeños pandas, una sección a la vez.
Una vez concluido el asunto de los cultivadores del pecado, el trabajo de Mo Hua con las bestias monstruosas en la montaña interior se volvió más conveniente. El resto del tiempo, además de cultivar, Mo Hua continuó pintando formaciones, aprendiendo a resolverlas y practicando la formación del espíritu invertido. Comenzó con una formación compuesta de grado 1. Una vez que lo dominara, lo pintaría en papel y luego resolvería la formación él mismo. Mo Hua siguió pintando y resolviendo por sí solo. Cuando se cansaba de ello, practicaba la formación espiritual invertida de los patrones de formación de 9 años y medio. Su progreso en la resolución de formaciones fue muy fluido. Con cada formación compuesta que resolvió, la capacidad de Mo Hua para hacerlo mejoró. Pero el progreso en la formación del espíritu revertido fue lento. Una formación espiritual revertida completa, que constaba de 10 patrones de formación, necesitaba un sentido divino tan fuerte como uno en la etapa de establecimiento de la fundación. El sentido divino de Mo Hua todavía estaba lejos de ser suficiente para pintar una formación espiritual revertida completa. Incluso los patrones incompletos de 9 y medio se estaban volviendo cada vez más difíciles de dibujar para Mo Hua. Con cada línea y trazo adicional del 10º patrón por encima de los 9, el sentido divino gastado fue casi equivalente a la cantidad necesaria para pintar un patrón anterior completo. Mo Hua también tenía sus dudas. A este ritmo, ¿podría realmente poseer un sentido divino lo suficientemente fuerte para la etapa de establecimiento de la fundación antes de alcanzarlo realmente? Incluso si pudiera desarrollar tal sentido divino antes del establecimiento de la fundación, ¿cuántos años necesitaría para practicar formaciones? No podría llevar décadas. Mo Hua sintió una pizca de preocupación, pero luego pensó. ¿Hay alguna otra manera de fortalecer el sentido divino? Después de reflexionar un poco, Mo Hua consideró que era poco probable. Entre los cultivadores que lo rodeaban, su sentido divino ya estaba creciendo más rápido. Incluso Bai Zhen y Bai Zixi, aunque tenían mejores raíces espirituales y niveles de cultivo más altos, tenían sentidos divinos inferiores a los suyos. Provenientes de un gran clan como la familia Bai, Bai Zhen y Bai Zixi estaban entre los mejores, lo que demostraba que el sentido divino de Mo Hua, incluso entre los grandes clanes o grandes sectas, era único o al menos muy raro. Parecía que no había un método mejor disponible en este momento. Mo Hua suspiró y calmó su mente, sin dejar que sus pensamientos vagaran más. Si actualmente confiar en formaciones fuera la única opción, entonces persistiría en pintarlas. Un día, mientras su sentido divino siguiera creciendo, tendría uno comparable a la etapa de establecimiento de la fundación. Era solo cuestión de tiempo. Después de unos 10 días, Mo Hua se encontró con Yu Chenyi, quien parecía muy solemne. Mo Hua no pudo evitar preguntar, «Tío Yu, ¿ha pasado algo?» Yu Chenyi, sumido en sus pensamientos, miró el sonido de su voz. Al darse cuenta de que era Mo Hua y reconocer que Mo Hua eventualmente lo descubriría, decidió no ocultar nada y dijo: «Ha habido un incidente. Esos cultivadores del pecado han hecho otro movimiento». ¿El calvo? Yu Chenyi asintió. «Exactamente». Mo Hua exclamó: «¿Robó y asesinó otra vez?» Esta vez saqueó un convoy mercante. Un grupo de más de 20 cultivadores ha desaparecido sin dejar rastro, no se ven cadáveres, solo algunas manchas de sangre en el lugar. El corazón de Mo Hua dio un vuelco, sintiendo cierta angustia, luego se quedó desconcertado. No hubo convoys mercantes anteriores que fueron robados. ¿Qué es diferente esta vez? La expresión de Yu Chenyi era muy seria, una visión inusual. Es diferente, Yu Chenyi suspiró y continuó. Primero, esta vez hubo una cantidad relativamente grande de cultivadores robados, y parece que ninguno sobrevivió. En segundo lugar, entre el convoy había un cultivador con una identidad especial. ¿Algún tipo de persona importante? Mo Hua preguntó con curiosidad. No es exactamente una persona importante, dijo Yu Chenyi, preguntándole a Mo Hua, ¿recuerdas a la familia Kon? ¿La familia Kon de la ciudad de Qingxuan? Bien. Mo Hua ciertamente recordaba a la familia Kon, que había obligado al tío Ji y a su hijo a exiliarse. Había llevado a la ruina de la familia de Fulan y era conocida por sobornar a la corte taoísta en la ciudad de Qingxuan para explotar a la gente del pueblo y oprimir a los cultivadores sueltos. Ese convoy incluía a un joven y legítimo amo de la familia Kon Zeng. Contacto.